En 1804, la población mundial alcanzó los 1.000 millones por primera vez en la historia. Como puede verse en este gráfico, la población mundial ha crecido exponencialmente desde entonces, alcanzando la asombrosa cifra de 8.000 millones de personas solo 218 años después. Lo que da miedo es que esta tendencia no muestra signos de desaceleración, y toda esa gente tiene que vivir en alguna parte. Únete mientras exploramos algunos de los lugares más densamente poblados del mundo en este momento y cómo es vivir allí. Edificios altos en Hong Kong. Si tuviera que elegir un auto favorito, probablemente elegiría el clásico Rolls-Royce. Si quisiera conseguir uno, tendría que dirigirme a Gran Bretaña, ¿verdad? Te equivocas. La ciudad con más Rolls-Royce por persona es en realidad Hong Kong. No es de extrañar que haya tantas de estas lujosas atracciones por ahí. Si bien Hong Kong puede ser increíblemente denso, también es increíblemente rico. Hogar de 96 multimillonarios, lo que lo coloca en el segundo lugar en la lista de ciudades con más multimillonarios. En 2023 la población alcanzó los 7.5 millones y se espera que llegue a los 8.5 millones en 2041. Con una densidad de población de más de 17.000 personas en 2,5 kilómetros cuadrados, para tener una perspectiva, si los dispusieras en una cuadrícula cuadrada, solo habría 13 metros entre cada persona. En última instancia, Hong Kong es uno de los lugares más urbanizados del mundo, y cada residente vive en un entorno urbano. Todo este clamor por el espacio debe significar que la competencia por la vivienda es bastante feroz, ¿verdad? Puedes apostarlo. Hong Kong se ha ganado su lugar como uno de los mercados inmobiliarios más caros del planeta, superando incluso a Seúl, Taipei y Bangkok. Según una encuesta de 2017, la vivienda media cuesta nada menos que 18 veces el ingreso anual medio, y eso es solo el promedio. Eso significa que alguien que gana un salario promedio de alrededor de $55,000 al año necesitaría ahorrar $990,000 solo para costear una casa. Para los super ricos esto es una miseria. Los menos afortunados, como los ancianos, los que sufren adicciones y los enfermos mentales, son condenados a vivir en casas de ataúd. Se trata de apartamentos diminutos que a menudo miden solo 90 centímetros por 2 metros, es decir, más pequeños que una celda de prisión de Hong Kong. Y, si puedes creerlo, más pequeños que un espacio de estacionamiento estándar en Estados Unidos. Incluso si intentas escapar de Hong Kong, no creas que huirás de las multitudes. Basta mirar la congestión en la autopista de 50 carriles Beijing-Hong Kong-Macao. Eso fue en 2015 durante la Semana Dorada, un feriado nacional chino. Así que las autopistas están un poco más transitadas de lo habitual. Y con eso, nunca más me quejaré de mi hora pico. Shenzhen apretado. ¿Sabías que la mega ciudad china Shenzhen alguna vez tuvo ese aspecto? Vaya, eso es mucho desarrollo. Deben haber tomado unos 50, tal vez 100 años de desarrollo para construir todo eso, ¿verdad? Pues solo 35 años. En 1980, Shenzhen tenía una población de 58,000 habitantes. Hoy en día alberga 17.56 millones de personas abarrotadas a 60,000 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en la ciudad más poblada de toda China. Y China no está exactamente vacía, ya que alberga a más de 1.400 millones de personas. Algunas áreas están tan superpobladas que las escuelas tienen que adaptarse a las pruebas masivas, haciendo que hasta 1.700 alumnos tomen las pruebas juntos en sus patios de recreo. Simplemente no hay suficiente espacio en ningún otro lugar. Ahora bien, ¿qué es exactamente lo que atrajo a tanta gente a Shenzhen? Todo se remonta a mayo de 1980, justo después del fallecimiento del líder comunista, el presidente Mao. Asumiendo el papel de liderazgo estuvo Deng Xiaoping, un reformista que modificó las políticas duras de Mao, transformando a China en la potencia económica que conocemos ahora. En 1980, Xiaoping declaró a Shenzhen la primera zona económica especial del mundo, donde se flexibilizaron las leyes comunistas y se les dio la bienvenida a las inversiones extranjeras y las empresas privadas. El cambio fue instantáneo. Surgieron sitios de construcción haciendo que oficinas y fábricas se dispararan. Las comunidades rurales fueron devoradas cuando los campesinos se vieron obligados a abandonar sus hogares para dar paso a la ciudad. Hoy en día, Shenzhen es un crisol de inmigrantes que vienen a trabajar en fábricas y a realizar otros trabajos. Sin embargo, muchos experimentan condiciones agotadoras, salarios bajos y casi ninguna protección laboral. Y cuando se trata de multitudes, no hay respiro. Aquí está la playa local Yomeish en verano, que se llena tanto que tiene un sistema de reservas exclusivo que los ciudadanos usan para reservar un horario para usar la playa.
Shenzhen se encuentra en el delta del río Perla, junto con otras 8 ciudades como Guangzhou y Foshan. Hay grandes planes en el horizonte, y los planificadores centrales chinos apuntan a fusionar estas ciudades en una megalópolis superconectada para 2030. Es como una historia de 2 ciudades, o en este caso 8. Camino a Damasco. La ciudad siria de Damasco es uno de los lugares más densamente poblados del mundo, con más de 58.000 personas por 2 kilómetros cuadrados y medio, más que Shenzhen y Hong Kong juntos. Damasco es también una de las ciudades continuamente habitadas más antiguas del mundo, ya que fue fundada en el tercer milenio antes de Cristo. Eso lo hace tan antiguo como las pirámides. Ahora bien, cuando hablo de Siria, lo que probablemente me viene a la mente es la terrible guerra civil que comenzó en la década de 2010. Como resultado, casi 1 millón de inmigrantes nacionales de otras partes de Siria huyeron a la capital, lo que explica su alta densidad de población. En 2020, 4.000 refugiados palestinos llegaron al campo de Yarmouk a pesar de la infraestructura pública en gran parte destruida. Debido a que Damasco se encuentra en medio de una guerra civil, no le va muy bien en el ranking global de habitabilidad. En 2022 fue catalogada como la ciudad menos habitable del mundo, con una puntuación baja en factores como la estabilidad, la atención sanitaria, la infraestructura y la educación. Dios, como si ya no lo hubieran pasado suficientemente mal. Esto ha tenido un costo para su población. En 2010, las tasas de fertilidad damasenas descenderían de unos 2.5 hijos por mujer a 1.4 hijos en 2025. Los jóvenes están retrasando el matrimonio ya que algunos quieren terminar los estudios para conseguir una vida mejor, mientras que otros no están preparados para cubrir los costos del matrimonio tradicional. La guerra civil tampoco ayuda. Entonces, tal vez Damasco no estará en esta lista por mucho más tiempo. A pesar de la agitación, los ciudadanos corrientes de Damasco siguen con su vida lo mejor que pueden. Tomemos como ejemplo la Puerta de Damasco. Es el restaurante más grande del mundo. Tiene más de 6.000 asientos y cubre alrededor de 20.000 metros cuadrados, 3 veces más grande que la Casa Blanca. Probablemente también tengan un menú más variado. Multitudes en Malé. Las Maldivas, el clásico paraíso tropical. Un centro de lujosos complejos turísticos y hermosas playas. ¿Pero sabías que este paraíso placentero pronto podría quedar bajo el agua? La cadena de islas que componen las Maldivas está amenazando por el aumento del nivel del mar provocado por el cambio climático. Tomemos como ejemplo a Malé. No solo la isla más poblada de las Maldivas, sino también la quinta isla más densamente poblada en el mundo. La población de Malé de 252.000 personas repartidas en una isla de 8 kilómetros cuadrados significa que en promedio hay 59.000 personas exprimidas en un solo kilómetro cuadrado. Eso sería como 163 jugadores de fútbol apiñados en un solo campo a la vez. Malé es un bullicioso centro de comercio y turismo que conecta Sri Lanka y la India a través de rutas comerciales. La población ha aumentado debido a las oportunidades laborales, una mejor atención sanitaria, educación y una mejor infraestructura. Pero con el comercio viene la basura. Cada turista de Malé utiliza 132 galones de agua y produce alrededor de 3,5 kilogramos de desechos al día. En 1992 se creó una isla artificial, Tilafushi, para ayudar a resolver el problema de los desechos de Malé, donde diariamente se vierten más de 363 toneladas en la apestosa isla. Desafortunadamente, el futuro de Malé no parece demasiado brillante. Las Maldivas cuentan con la elevación más baja de cualquier país del mundo. El 80% de su territorio se encuentra a menos de 1 metro sobre el nivel del mar. A medida que estos niveles aumenten, las islas se volverán más abarrotadas de personas cuyas casas han sido arrasadas. La isla de basura también tendrá cada vez menos espacio para almacenamiento. Para aliviar la población de Malé y su actual erosión costera, el gobierno creó Kulu Marli, una nueva isla en 1997. Sin embargo, esto también se ha desarrollado hasta el punto de que parece más bien Malé 2.0. Tal vez necesiten otra isla. Espera, creo que estoy empezando a ver un patrón aquí. Denso como Dhaka. No hay nada como conducir con la música a todo volumen, el viento en el cabello y bueno, donde solía estar mi cabello. Pero si estás en Dhaka, la capital de Bangladesh, tu experiencia de conducción será mucho menos placentera, ya que el tráfico allí es el quinto peor del mundo. Los conductores tienen que luchar con más de 1.8 millones de vehículos en un laberinto de carreteras, con una velocidad promedio de solo 7 km por hora. Se espera que para 2035 esta velocidad baje a un ritmo de caracol de 3.8 km por hora, lo que significa que será más rápido caminar que conducir.
El peor atasco de tráfico en Los Ángeles o incluso en Mumbai no tiene nada que ver con Dhaka. Y si pensabas en hacer un viaje tranquilo en tren, te espera otra cosa. Cada día entre 8.000 y 10.000 personas suben a cualquier tren disponible. Y literalmente me refiero a subir, aprovechando todo el espacio disponible, incluso el techo. En 2023 la población de Dhaka era de 23.2 millones, un enorme 13.6% de la población de todo el país, lo que suma una densidad de población de más de 60.000 personas por 2 kilómetros cuadrados y medio. Y la ciudad está creciendo. Cada año 400.000 personas llegan a la capital. Muchos nuevos residentes se sienten atraídos por trabajos mejor remunerados y algunos incluso huyen de desastres causados por el clima, lo que genera una cantidad de crecimiento aterradoramente insostenible. Curiosamente, ha habido una tendencia reciente en estas megaciudades de bajos ingresos. En la década de 1960, los países que ganaban menos de $1.000 por persona al año tenían una baja tasa de urbanización, inferior al 10%. Si avanzamos hasta 2011, la tasa de urbanización en países igualmente desarrollados se disparó hasta el 47%. Este auge ha llevado a megaciudades como Dhaka que luchan con una infraestructura mediocre y un tráfico congestionado. Aglomeraciones en Puerto Príncipe. El país caribeño de Haití tiene una población actual de alrededor de 11.45 millones de personas, y muchos de esos ciudadanos han pasado por momentos difíciles últimamente. Aunque cuando digo últimamente me refiero a los últimos 250 años. Este país ha sido golpeado por invasiones, deudas impagables, desastres naturales e inestabilidad política. Y en ningún lugar es más evidente la turbulenta historia de la nación que en su capital, Puerto Príncipe. En 2022 se estimaba que su población sería de 1.2 millones, lo que significa que hay unas 71.000 personas en cada kilómetro cuadrado. Eso es más de 2 veces y media la densidad de la población incluso de la ciudad de Nueva York. Retrocediendo hasta enero de 2010, un monstruoso terremoto de magnitud 7.0 arrasó gran parte de Puerto Príncipe y costó la vida a más de 200.000 personas. Las casas quedaron destrozadas y los supervivientes tuvieron que arreglárselas en barrios superpoblados. El 7 de julio de 2021, el presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado en medio de protestas por el aumento de los precios del combustible. Desde enero de 2023, el país carece de un solo funcionario gubernamental elegido democráticamente, y no está claro cuándo se celebrarán las próximas elecciones presidenciales. Como resultado, alrededor de 150 bandas peligrosas controlan más del 60% de la capital. En Cité Soleil, la comuna más desfavorecida y densamente poblada del interior, las pandillas dominan las calles. Los recursos esenciales como alimentos y servicios de salud son escasos gracias a las pandillas que bloquean las entradas de Cité Soleil. Las condiciones insalubres han empeorado, provocando brotes de enfermedades infecciosas como el cólera. A lo largo de estas luchas, la gente ha salido a las calles exigiendo acciones contra las pandillas y una mejor seguridad. Para los jóvenes de Puerto Príncipe, unirse a pandillas puede parecer el único camino, pero todavía hay esperanza. Las organizaciones benéficas están interviniendo para brindar una apariencia de normalidad a los jóvenes de Puerto Príncipe, ofreciendo juegos, bailes y una muestra de la infancia, incluso cuando la vida no es nada simple. Sin embargo, con una población de 11.45 millones en todo el país, tiene mucho trabajo por delante. Brunei rebosante. Si te diriges a Israel, prepárate para ver numerosos museos. Israel tiene el récord de mayor número de museos per cápita que cualquier otro país. Pero eso no es lo único que tiene, también hay muchísimas personas. Israel tiene una población de 9.3 millones y se prevé que para 2065 esa cifra llegará a los 20 millones, lo que lo convertirá en el país más poblado de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Para nosotros, los no geopolíticos, somos unos 38 países que componen el mundo occidental. En ningún lugar Israel está más poblado que en la ciudad de Bnei Brak. En 2022, la densidad de población era de 78.000 habitantes por 2 kilómetros cuadrados y medio. Alrededor del 95% de la comunidad son jaredíes, lo que significa que son judíos ultraortodoxos. Si hay algo de lo que los israelíes pueden estar orgullosos, es de que son uno de los países más fértiles de Occidente. En promedio, los padres ultraortodoxos tienen poco menos de 7 hijos. Sé lo que estás pensando. ¿Cómo es posible que tengas poco menos de 7 hijos? ¿La gente tiene medios hijos? No, así es como funcionan los promedios. Aún así, como muchos lugares que he mencionado hasta ahora,
Bnei Brak lucha contra la pobreza y es una de las ciudades más pobres del país. En 2017, el 47% de los residentes empleados ganaban el salario mínimo o incluso menos. Muchos dependen de donaciones de otras comunidades ultraortodoxas de Nueva York. Durante la pandemia, las tasas de infección en zonas ultraortodoxas de Israel fueron de 4 a 8 veces más altas que en cualquier otro lugar del país, en parte debido a la aglomeración y las numerosas familias. Incluso con estos desafíos, el 98% de los locales afirman llevar una vida bastante satisfactoria. Solo el 8% se considera pobre y menos del 10% pasa hambre porque no tiene suficiente dinero. Pero, ¿cómo funciona esto? Bueno, la gente jaredí vive en comunidades muy unidas que funcionan en su propia pequeña economía cerrada. Eso es lo que se llama espíritu comunitario. Manila sobrecargada. Es posible que hayas oído hablar del Thrilla en Manila, ese combate épico entre Muhammad Ali y Smoking Joe Frazier que fue uno de los combates de boxeo más esperados del siglo. Lo que la mayoría de los espectadores no se dieron cuenta fue que era tan difícil como la mayoría de los ciudadanos de Manila tienen que luchar regularmente solo para conseguir un lugar para estacionar. En 2023 la población de la capital de Filipinas es de 14.6 millones, exprimidas en aproximadamente 42 kilómetros cuadrados, es decir, 111,000 personas aglomeradas en cada kilómetro cuadrado. Entonces, ¿qué está causando que todos acudan en masa a este lugar? Bueno, una de las razones del crecimiento de Manila es la pobreza rural. La gente del campo tiene menos oportunidades, así que se mudan a la ciudad. Manila está desbordada hasta el punto de que los niños tienen que ir a la escuela en turnos de 4 horas durante todo el día, y algunas clases comienzan al amanecer. Filipinas también tiene una fuerte fe católica, y dado que temas como el control de la natalidad se consideran tabú, esto resulta en más embarazos jóvenes. Todo esto ha pasado factura a la vida silvestre. La falta de saneamiento significa que las aguas residuales y la basura terminan obstruyendo el río Pasig, que atraviesa Metro Manila. Lamentablemente, el río fue declarado biológicamente muerto en 1990. Sin embargo, no todo es malo. Ha habido intentos de rehabilitar el río y los programas de renaturalización han visto regresar algunas especies. ¡Excelente! No se puede aplicar la misma positividad a la cárcel de Quezon City, una prisión de 2 hectáreas construida para 800 prisioneros, pero que en 2016 alberga a 3.800. Hace que el resto de Manila parezca un parque nacional. De 160 a 200 personas pueden acabar juntas en una celda construida para 20. Las raciones de comida se suministran esporádicamente día y noche, a veces con restos de basura y cucarachas en el interior. Los hombres deben turnarse para dormir donde haya espacio, ya sea en un suelo húmedo, debajo de una cama o en los escalones de escaleras. Una vez tuve que dormir en las escaleras cuando vino de visita toda la familia, y déjame decirte que no es nada divertido. Mi guingo desesperante. Cuando eras niño, ¿alguna vez tus amigos y tú peleaban por cosas? Ya sabes, cosas tontas como un juguete, un caramelo o una isla. Espera, ¿cuál fue ese último? Bueno, en 2016, Migingo, una pequeña isla diminuta, fue el escenario de una disputa internacional entre Kenia y Uganda. La historia de Migingo comienza en 2004, cuando un pescador fanático que vivía en la isla pescó una cantidad increíble de peces. La isla en sí está situada en el lago Victoria, cuyas aguas son precariamente compartidas por Uganda, Kenia y Tanzania. Finalmente se corrió la voz de la captura, llegando a Kenia y Uganda. El espacio continental de la isla es solo de 2.000 metros cuadrados, que es más pequeña que la casa de Bill Gates. Sin embargo, eso no disuadió a la gente de trasladarse allí en busca de ese dulce pescado. O mejor dicho, el dinero que sale de esos dulces pescados. La perca del Nilo representa cada año decenas de millones de dólares en exportaciones a la Unión Europea y más allá. Lamentablemente, y como era de esperar, ese dinero no llega todo al pescador que realiza el trabajo, pero aún así se gana la vida. En Migingo los pescadores han capturado más de 100 kilogramos de pescado al día, lo que les puede generar más de $370. Eso es alrededor de 3 a 4 veces lo que gana el promedio de un keniano o un ugandés en un mes. Sin embargo, esta industria ha pasado factura a las aguas, con algunas poblaciones de peces cayendo en un 80%. Parece que no hay muchos más peces en el mar o en el lago. El censo de Kenia de 2009 cifraba la población en alrededor de 131 personas, aunque otros informes estiman que rondaría las 500 personas. Cualquiera que sea el número, eso haría que la densidad sea alrededor de 170,000 migingones por 2 kilómetros cuadrados y medio, aunque muchas personas en realidad no viven allí.
Hoy en día la isla alberga 4 bares, una farmacia, una peluquería y varios, digamos, negocios para adultos. Dejaré que uses tu imaginación. Uganda y Kenia reclaman la propiedad de la isla y ambos desean cobrar impuestos a los pescadores. Esto convierte a Migingo en una de las disputas territoriales más pequeñas del mundo. Pero no te preocupes, los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países intervinieron antes de que las cosas se intensificaran, y ahora Uganda y Kenia coadministran la isla. Ahora es como si Migingo tuviera 2 propietarios. ¿Sí? ¡Woohoo! Santa Cruz. Si estás frente a las costas del Golfo de Morrosquillo en Colombia, te toparás con una pequeña isla llamada Santa Cruz del Islote. Es pequeña, solo de 9.700 metros cuadrados. Ni siquiera es tan grande como 2 campos de fútbol, menos de 10 hectáreas, pero está llena de vida. Determinar el número exacto de residentes es complicado ya que no se ha realizado un censo en décadas, lo que lleva a estimaciones que oscilan entre 500 y 1.200 personas. Sin embargo, en el extremo superior y ampliado, esto significa que la isla tiene una densidad de población de más de 250.000 personas por 2 kilómetros cuadrados y medio. Esa es una densidad de población al menos 4 veces mayor que la de Manhattan, Nueva York. Si te remontaras 150 años atrás, habías encontrado Santa Cruz completamente deshabitada, pero finalmente los pescadores la descubrieron mientras buscaban refugio de tormentas. A diferencia de otras islas que están rodeadas de manglares que atraen a los mosquitos, la isla Santa Cruz está libre de parásitos. La gente acudía allí en masa en busca de su abundante pescado y aprovechaba cada centímetro disponible. Los residentes de la isla incluso ampliaron su territorio recogiendo todo lo que pudieron encontrar: arena, conchas, troncos de árboles e incluso basura. Desde 2017 la isla cuenta con 97 casas y 47 familias permanentes que dependen principalmente del turismo para obtener ingresos. La pesca alguna vez fue la principal fuente de ganancias, pero ha ido en declive debido al cambio climático y las prácticas insostenibles. Ese no es el único problema que enfrenta Santa Cruz. Carece de instalaciones básicas como sanitarios, sistemas de alcantarillado, agua potable y suministros regulares de alimentos, todo lo cual debe importarse. Por suerte, los isleños son resistentes. Recogen agua de lluvia para beber y lavarse. Se las arreglan con un único generador diésel que solo funciona por las noches debido al costo. Para aligerar la carga, en 2015 se instalaron paneles solares, cortesía del gobierno de Cartagena. Sin embargo, no todo es alegría. Se supone que las autoridades deben entregar suministros y retirar los desechos semanalmente, pero a menudo los barcos tardan semanas si no meses en llegar. Le diré eso a mi esposa la próxima vez que me regañe por olvidar bajar la cadena del inodoro. Multitudes en Dharavi. Saltemos a la India, el país más poblado del mundo, y dirijámonos a Mumbai, una de las ciudades más pobladas del mundo. Y dentro de esta ciudad congestionada se encuentra el distrito con más congestionamiento de todos, Dharavi. Es el barrio más grande de la India y alberga alrededor de 1 millón de personas, con más de 917.000 personas por 2 kilómetros cuadrados y medio. En Dharavi muchas de las casas carecen de agua corriente. A menudo más de 10 personas comparten una sola habitación y más de 80 personas pueden compartir un solo baño. Las alcantarillas abiertas son muy comunes y provocan altas tasas de enfermedades que incluyen cólera, difteria, tuberculosis y fiebre tifoidea. Incluso con sus desafíos, la vida en Dharavi no es del todo mala. El espíritu comunitario es fuerte y la gente se reúne para todo, desde lavar los platos hasta lavar la ropa en espacios comunes. Esta unidad podría ser una de las razones por las que, sorprendentemente, las tasas de criminalidad aquí son tan bajas. Tampoco pienses que los niños en Dharavi son holgazanes. La asistencia a la escuela es alta, lo que convierte a Dharavi en el barrio más educado del país, con una tasa de alfabetización del 69%, solo un 10% menos que los Estados Unidos. Bueno, eso sí que es revelador. A pesar de su pobreza, Dharavi está rodeada de centros industriales y financieros. Esto no ha pasado desapercibido para los desarrolladores, muchos de los cuales han intentado repetidamente sin éxito construir el terreno desde la década de 1990. Para transformar esta zona es necesario abordar 3 problemas. Es necesario conseguir grandes terrenos, atraer inversores y encontrar nuevas viviendas para la enorme comunidad. Son solicitudes no precisamente fáciles. Para que los residentes sean elegibles para la reubicación, deben demostrar que han vivido en Dharavi antes del 1 de enero de 2000. Sin embargo, hasta el 40% de la población carece de la documentación adecuada. Para complicar aún más las cosas, en abril de 2023, el gobierno de Mumbai solo había logrado conseguir alrededor de 20 hectáreas de tierra compacta para la población reubicada de Dharavi. Claramente no es su principal prioridad.
Entre murallas. No hace mucho en un territorio de Hong Kong había una ciudad como ninguna otra, la ciudad amurallada de Kowloon. Desde el exterior uno pensaría que se trata de un montón de edificios construidos unos sobre otros, y no estarías equivocado. Este complejo urbano tenía un tamaño de 2.5 hectáreas, pero en su interior había 50.000 personas. Eso es alrededor de 4.97 millones de personas por 2 kilómetros cuadrados y medio. Casi 5 veces la densidad incluso de Dharavi. La historia de Kowloon comienza en 1843, durante la dinastía Qing. La ciudad amurallada se erigió como defensa contra la influencia británica, después de la caída de la dinastía Qing. Los británicos reclamaron la propiedad de la ciudad, pero la dejaron intacta. Después de la Segunda Guerra Mundial, oleadas de refugiados inundaron la península de Kowloon, incluidos aquellos que huían en la Guerra Civil China. En 1947, la ciudad albergaba a más de 2.000 ocupantes ilegales. Sin estar restringidos por ninguna regla arquitectónica, la gente comenzó a construir sobre estructuras preexistentes a izquierda, derecha y centro. Con el tiempo, la ciudad se transformó en 350 edificios de gran altura interconectados, de 10 a 14 pisos, cada uno de ellos con una mezcla de materiales, tamaños y alturas. Los propietarios privados que ofrecían alquileres bajos atrajeron a los empresarios, lo que llevó a que aparecieran cientos de fábricas dentro del complejo, produciendo productos que se exportaban a todo el mundo. El Hong Kong británico decidió dejar las cosas como estaban, lo que dio lugar a una ciudad anárquica y autónoma sin regulaciones legales, comerciales, fiscales o sanitarias. Este vacío generó adicción, y las triadas bandas criminales chinas prosperaron. Sin embargo, no dejes que la mala reputación te deprima. La mayoría de los ciudadanos de Kowloon eran ciudadanos corrientes y respetuosos de la ley, muchos de los cuales se unieron a grupos comunitarios que buscaban mejorar la vida en Kowloon. Esta forma de vida llegó a su fin a principios de los años 1970, cuando se llevaron a cabo más de 3.500 redadas policiales. Se incautaron más de 2 toneladas de narcóticos y se arrestó a unas 2.500 personas. Posteriormente, en 1987, los gobiernos británico y chino decidieron que era hora de desmantelar la ciudad. Se distribuyó una considerable compensación de 350 millones de dólares a residentes y empresas antes de su reubicación. Entre noviembre de 1991 y 1992, los últimos residentes se marcharon, algunos voluntariamente y otros obligados por la policía antidisturbios. Después de eso, Kowloon fue destruida y en 1993 se construyó en su lugar el Parque de la Ciudad Amurallada de Kowloon. Con esto, nuestra estrecha gira mundial llega a su fin. No sé tú, pero voy a ir a pararme en un gran campo vacío por un tiempo. ¿Vives en un lugar muy concurrido? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.